Bienvenidos a un episodio más de Histórico, este podcast en el cual vamos a desmitificar juntos la historia y a quitarle lo redundante y lo aburrido a la historia que nos enseñaron en la escuela. Primero que nada, quiero agradecerles a todos por la respuesta tan bonita que tuvo el capítulo anterior. Lo que sé es que hubo algunos temas con el audio, había quienes me dijeron que lo escuchaban bien y otros que se escuchaba como muy bajito. Entonces, en lo que consigo un mejor micrófono, que les prometo que lo voy a hacer, pues me estoy acercando más el micrófono a la boca para ver si ese era el problema, porque en el otro video tenía como que el micrófono muy lejos. Entonces, vamos a ver si eso se soluciona. Me avisan en los comentarios, por favor. El día de hoy quiero hablar de una guerra que ni por aquí como mexicanos pensamos que tiene tanto que ver con la independencia de México. Y estoy hablando de la Guerra de Sucesión Española. Esta guerra ni sabemos, pero es una causa casi inmediata de la Guerra de Independencia. La Guerra de Sucesión Española es en España, como bien pueden pensar, en 1701, y la independencia es en México, en 1810 empieza. Entonces, me pueden decir, ¿cómo algo puede ser consecuencia de otra cosa y estar tan separados en el tiempo? Bueno, eso es lo que vamos a explicar. La Guerra de Sucesión Española, o bueno, para entender esta guerra, tenemos que primero entender las dos casas reales más importantes de Europa en ese entonces. La mayoría de las monarquías estaban controladas por la familia Habsburgo o por la familia Borbón. Los Borbones tenían entre muchos países a Francia y los Habsburgo tenían entre muchos países a España. Entonces como que cada familia tenía su serie de países. En ese entonces, los Habsburgo, y yo creo que pues toda la familia real, todas las monarquías, era una usanza muy grande que para no mezclar tu sangre real con la de otras personas, o sea, para no quitarle como pureza a tu sangre azul, lo que hacían es que tenían hijos entre ellos mismos, o sea, tenían hijos entre primos. Cuando, cuando yo explico este tema a mis alumnos, me dicen de que, ay, mis, como los de Monterrey que se casan entre primos, y yo soy de Monterrey. Y les digo, pues mira, yo no conozco a nadie que se haya casado con su primo, pero si el chiste te funciona para que entiendas el tema, be my guest. Entonces, repito, si el chiste les funciona para que entiendan, sí, los Habsburgo eran algo así como los de Monterrey, se casaban entre primos, aunque yo no conozca a nadie que haya hecho eso. El punto es que a raíz de estos casamientos y de estos nacimientos que había dentro de la misma familia, los niños empezaban a tener problemas físicos, psicológicos y pues en general tenían problemas ellos en su día a día por estos problemas que tenían de haber estado, de que sus papás hayan sido pues familiares. Esto se empezó a hacer más evidente con los Habsburgo, particularmente a finales de 1600 con nuestro rey Carlos II. Carlos II estaba feo, o sea, horrible, horrible, horrible. Ahorita les voy a poner una foto de él y van a ver, o sea, ojo, digo no foto, pues no había fotos, ¿verdad? Una pintura de él. Y eso que las pinturas se hacen queriendo favorecer al pintado, ¿verdad? O sea, imagínate, si en la pintura se ve feo, en persona estaba peorcísimo. Él sube al trono cuando es muy, muy, muy joven, porque su papá Felipe IV fallece cuando él es muy pequeño. Se establece una regencia y ya, él es rey. Pero más allá de sus problemas físicos o de su aspecto físico, un problema que él tenía era que no podía tener descendencia. Era infértil, literalmente. Y la gente ya empezaba a ver dos cosas. Una, que por más que estuviera casado no podía tener hijos, y otra, que su salud se estaba deteriorando cada vez más. Entonces imagínense el rey de un imperio, o sea, no nada más era España, era España y el imperio español, todos los virreinatos, las Filipinas, o sea, España gobernaba el mundo. Entonces la gente, y por la gente me refiero a los Habsburgo y a los Borbones, empezó a decir, oye, o sea, yo quiero el trono de España, si va a morir sin descendencia, pues yo quiero levantar la mano, yo Borbón, quiero yo el trono de España, y yo Habsburgo del Imperio Austrohúngaro, yo quiero también el trono de España. Entonces, como que por derecho le pertenecía a alguien Habsburgo, obviamente. Pero el rey en 1700, antes de morir, deja en su testamento que él quiere que el próximo en el trono sea Felipe de Anjou, que era un francés, que era un Borbón. Entonces todos pegan el grito en el cielo, o sea, ¿cómo un Habsburgo
va a querer que un Borbón sea el rey de España, o sea, estaban atacadísimos. Y al final del día sube al trono Felipe de Anjou, se convierte en Felipe V, y ahí termina la dinastía Habsburgo y empieza la dinastía Borbón en España. Y todo esto pudo haber estado muy en calma, de bueno, pues lo que los Habsburgo dijeran, ok, ahora el trono es de un Borbón, no hay tema, estamos felices, pero obviamente no fue así. Al final la guerra termina en 1714. Para que terminara esta guerra se firmaron los acuerdos de Baden y los acuerdos decían en pocas palabras que Felipe de Anjou tenía que renunciar a sus posiciones en la corona de Francia, derechos hereditarios me refiero. Otro acuerdo fue que tanto Países Bajos, que hoy conocemos o la mayoría conocemos como Holanda, e Italia dejaban de ser de España. Aparte, Inglaterra toma control de Gibraltar, que Gibraltar es el punto justo donde se conectan, o bueno, donde se junta Europa y África, es en el sur de España, que están separados por algunos cuantos kilómetros de mar. Entonces es un estrecho muy importante por todo el comercio que pasa por ahí. Hasta ahí no nos ha pegado nada. O sea, todos estos acuerdos, los derechos hereditarios de Felipe de Anjou, Gibraltar y todo esto no nos pega mucho a México. Pero el tema es que los Borbones, imagínense, o sea, de repente tenían control sobre ciertos países de Europa y luego de repente tienen el control sobre España y sobre toda América o casi toda América prácticamente, pues se vuelven locos y hacen una serie de reformas que se llaman reformas borbónicas. ¿Qué hacían las reformas borbónicas? Obviamente muchas cosas que no voy a ver puntualmente porque el video duraría 3 años, pero le quita muchos privilegios a los criollos y se los daba a los españoles. ¿Qué era un criollo? Una persona de papá y mamá español que nace en América. Antes y si se fijan, gran parte de la población de la Nueva España y de todos los virreinatos eran criollos. Entonces los Borbones les quitan o hacen esta serie de reformas en las cuales le quitan oportunidades a los criollos y se las dan a los españoles. Ahora hay muchos trabajos que los criollos no pueden hacer y los españoles sí. Suben los impuestos de manera increíble. Los impuestos que pagaban anualmente se cuatriplican. Entonces, obviamente, la gente se empieza a hartar. Por eso hay tanta diferencia entre el término de la Guerra de Sucesión Española, o sea, cuando oficialmente ya los Borbones están en el poder, que es en 1714, hasta que inicia la Guerra de Independencia, que es en 1808. En esos casi 100 años que hay, fue cuando se empezaron a aplicar las reformas borbónicas, la gente se empieza a molestar, después estaban todos muy tranquilos y a raíz de estas reformas que hacen los Borbones, se eliminan a los jesuitas. Que los jesuitas es un grupo de la iglesia que se encargaba específicamente de la educación. O sea, si tú ibas a una escuela, muy probablemente iba a ser de los jesuitas. Entonces los jesuitas era gente extremadamente preparada y muy inteligente. De un día para otro, el reino de España le dice, ¿sabes qué? Todos los jesuitas de los virreinatos necesito que se vayan, o sea, los expulsa de territorio español y esto hace que la gente en los virreinatos se enoje todavía más y la gota que viene a derramar el vaso es cuando Napoleón Bonaparte quita a Fernando VII y a Carlos IV del rey del trono de España y pone a su hermano José Bonaparte. Estas tres cosas, que las dije muy rápido, yo creo que después voy a hacer un video más despacio hablando de la invasión de Napoleón a España, pero básicamente, las reformas borbónicas, la expulsión de los jesuitas y la invasión de Napoleón a España son los tres aspectos que hacen que toda América Latina, salvo Haití, se quiera independizar. Por eso, México, Chile, Argentina, Gran Colombia, o sea, o por no decir que todos los países de Latinoamérica empiezan su independencia más o menos en los mismos años. Empiezan 1810, 1808, más o menos empiezan igual, porque todas vienen de los mismos actos. O sea, no es como que todos se pusieron de acuerdo, no sé, San Martín en Argentina, O'Higgins en Chile, Simón Bolívar en Colombia y Venezuela, e Hidalgo en México, todos se pusieron de acuerdo para empezar las revoluciones más o menos en el mismo tiempo. Eso no pasó. De hecho, inclusive me da risa que el movimiento de independencia en México empieza, como ya muchos sabemos, el 16 de septiembre de 1810. Pues el movimiento de independencia en Chile empieza el 18 de septiembre de 1810. O sea, 2 días después, no había en ese entonces, ojo, y hay que recordar que la independencia o el movimiento de independencia en México empieza porque los descubren.
El movimiento estaba pactado para que empezara en diciembre, tiene que empezar en septiembre porque los cacharon. Entonces, no había manera que la gente de Chile supiera lo que estuviera haciendo la gente de México en tan corto plazo. Y más porque lo que hizo Chile fue convocar a un cabildo abierto en el cual fueron muchas personas, o sea, fue un evento programado. Y lo de México fue que descubrieron la conspiración. Todos los eventos no tenían nada que ver, yo creo que Miguel Hidalgo ni sabía que existía San Martín y todos acá en Chile, ni cuenta tenía. Y los de Chile, pues menos acá de lo que estaba pasando en México. Pero empiezan 2 días después porque todas al final del día vienen de la misma causa. Entonces, digo, y para hablar de la independencia, yo me puedo pasar aquí días hablando de independencia, que sí lo voy a hacer más videos de esto, obviamente. Pero es gracioso cómo todos empiezan no buscando independencia, sino buscando autonomía. O sea, ellos no se querían separar de España. Ellos querían seguir perteneciendo a España, pero aguantarnos un poquito a que el rey Fernando VII saliera de la cárcel y quitaran del trono a el hermano de Napoleón, José Bonaparte. Al final del día, la independencia no la viene a buscar Miguel Hidalgo. El que empieza buscando independencia, más o menos es Allende. El que la busca definitivamente es Morelos y el que la consolida al 100% es Iturbide. Ya he hecho varios videos más cortos hablando de esto, pero creo que vale la pena hacer un video explayándome sobre la independencia, que es mi tema favorito. Me encanta hablar de la independencia, como se habrán dado cuenta. Pero ya ando divagando, ya me estoy yendo por otro lado. El punto es que vamos a ponernos a sacar suposiciones. Muy probablemente, si el rey Carlos II, que le decían el hechizado, si el rey Carlos II hubiera tenido descendencia, nos hubiéramos tardado muchísimo más en buscar independizarnos de España. Porque al final del día, el preámbulo de esta bolita de nieve que fue la independencia, pues gran parte de eso fue porque llegaron los Borbones al poder. Si hubieran seguido los Habsburgo, pues hasta ese punto ya teníamos 100, póngale que empezó en 1521 con la caída de Tenochtitlan, y la guerra empezó en 1701, ¿cuánto es? 180, más o menos 180, ya teníamos más o menos 180 años siendo conquistados y nadie se había rebelado porque todos estaban más o menos tranquilos. Obviamente había desigualdad social, había muchas cosas que no estaban bien y que no condono, pero hasta ese punto, en 180 años, ya con Inquisición, ya con un buen de cosas, nadie había buscado independizarse hasta que empiezan a pasar todas estas cosas. Entonces, sí, eventualmente nos íbamos a independizar. Eso es un hecho. Eso es casi un hecho de que no dudo mucho que al día de hoy hubiéramos seguido siendo una colonia, pero el punto es que yo creo que nos hubiéramos tardado mucho más en independizarnos porque no hubiéramos tenido esa urgencia, o sea, todos hubieran estado en relativa calma y en relativa paz, porque al final del día una de las columnas vertebrales de las personas aquí de la demografía en la Nueva España particularmente eran los criollos, y los criollos en su mayoría estaban felices. Pero bueno, eso ya es decir, what ifs, what ifs, what ifs. Realmente no sabemos. Lo que sí sabemos es que es una causa intrínseca, es una causa pegadísima a la independencia y no siempre nos lo platican. Ojo, yo ahorita soy maestra de historia y yo sí lo platico, es un tema que doy, pero a mí, por ejemplo, no me lo enseñaron. Entonces creo que debería de irse difundiendo más poco a poco. Y ya, esto es todo. Nos vemos en el próximo video. Bye.